Un día especial, Pastor Emerson y hermano Carlitos González leyeron las porciones de la Escritura que tienen que ver con la resurrección, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan. Ahora yo quisiera leer el mismo pasaje, pero de acuerdo al Evangelio según San Mateo, en Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 6. Ahora, todos sabemos lo que se está celebrando en este día, el día de la resurrección. La tumba está vacía, la piedra fue removida, Jesús no está ahí. Y la razón por la que Jesús no está allí es porque Jesús no está muerto, Él vive y vive eternamente y para siempre. Jesús fue, es y seguirá siendo una persona sobrenatural. Ese es Jesús, sobrenatural, por lo que hizo, por la manera como vivió, como nació, sus milagros, sus enseñanzas, su muerte en la cruz, de una manera muy especial su resurrección, su ascensión y lo que hace en la vida de millones de personas hoy en día en el mundo. Para hacer lo que Jesús hace se requiere de ser sobrenatural. Jesús es sobrenatural y ese es el título del mensaje de este mediodía, sobrenatural. La palabra dice así en Mateo capítulo 28 versículo 1: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, estamos hablando de día domingo como hoy, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, ¿qué hizo el ángel? Removió la piedra. Y mire, no solamente eso, esa imagen ha de haber sido maravillosa, se sentó sobre la piedra el ángel. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Mire qué versículo. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. La resurrección de Jesús, sobrenatural. ¿Qué significa la palabra sobrenatural? Significa que no tiene respuesta según las leyes de la naturaleza, que excede los términos de la naturaleza, lo que no sucede según las leyes de la naturaleza. ¿Y por qué decimos que Jesús es un ser sobrenatural? Pues déjeme contarle, porque en estos próximos minutos que nos quedan, yo quisiera, hermano, hablar con orgullo del Cristo que amamos, del Cristo que servimos, del Cristo que nos ha redimido. Decir qué cosas, pasaríamos la eternidad hablando de todo lo que nuestro bendito Salvador Jesucristo ha hecho. Pero déjeme decirle algunas cosas. Nació en una pequeña aldea, hijo de una mujer humilde. Trabajó como carpintero hasta la edad de 30 años. Enseñó, predicó el evangelio y sanó toda enfermedad y toda dolencia. Nunca escribió un libro, nunca tuvo una oficina, no estableció una familia ni poseyó un hogar. No fue a la universidad, nunca visitó una ciudad grande, nunca viajó más de 320 kilómetros del lugar de donde nació. Nunca hizo ninguna de las cosas que se asocian con la grandeza. Jesús jamás presentó credenciales porque no las tenía. Él era su propia credencial. Había llegado apenas a los 30 años cuando la opinión pública estaba en su contra. Sus amigos lo abandonaron. Fue entregado a sus enemigos y se le sujetó a la farsa de un juicio. Fue clavado a una cruz entre dos ladrones. Mientras agonizaba,
Sus verdugos echaban suertes sobre sus ropas, la única propiedad que tuvo en este mundo. Cuando murió, fue depositado en una tumba prestada. Ni todos los ejércitos que hayan marchado, ni todas las escuadras que hayan navegado, ni todos los parlamentos que hayan sesionado, ni todos los reyes que hayan reinado, puesto juntos, habrán afectado la existencia del hombre sobre esta tierra, como lo ha hecho nuestro bendito Salvador Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Jesucristo es sobrenatural. No fue médico, pero curó todas las enfermedades. No fue abogado, pero explicó todos los principios básicos de la ley. No fue un escritor, pero inspiró a todas las obras cumbres de la literatura. No fue poeta, ni tampoco fue músico, y es el alma de todos los poemas inmortales. No fue artista y llenó de luz a los genios de todos los tiempos. No fue estadista y fundó las más sólidas instituciones de la sociedad. No fue general, sin embargo conquistó a millones y sigue conquistando a millones de personas en el mundo. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, hablando acerca de Jesucristo, dijo las siguientes palabras: Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas. ¿Cuántas cosas fueron creadas? Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué? Porque Jesucristo es sobrenatural. Él es el alfa y la omega. Y cuando se habla del alfa y la omega, hay prácticamente dos pensamientos detrás de eso. Número uno, que Él es eterno. Y número dos, el alfa, la primera letra del alfabeto griego, y el omega, la última letra del alfabeto griego. Que todas las cosas que están escritas entre la letra A y la última letra del alfabeto, Él está en medio de todas las cosas. Porque todas las cosas fueron creadas por Él y por Él subsisten. Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El primero y el último. En la letra A, Él es el alfa. En la letra B, Él es el buen pastor. En la letra C, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la letra D, Él es el Dios encarnado, el defensor de los débiles, el descanso de nuestras almas. En la letra E, Él es el eterno, el enviado de Dios. En la letra F, Él es el fiel y verdadero, el fundamento de nuestra fe, nuestra fortaleza. En la letra G, es la gracia de Dios al mundo, el gozo de los cristianos. En la letra H, Él es el Hijo de Dios. En la letra I, es el inmortal, la imagen de Dios vivo, el invisible. En la letra J, es Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el poderoso, nuestra justicia. En la letra K, Él es la kenosis, Él es la coinonía de los cristianos. En la letra L, es el libertador, el león de Judá, el lirio de los valles. En la letra M, Él es el médico por excelencia, el maestro. En la letra N, Él es el niño que nos ha nacido, la nube de gloria. En la letra O, es la ofrenda por nuestros pecados, el omnipotente. En la letra P, Él es el príncipe de los pastores, el poderoso, la puerta, el príncipe de paz, nuestra Pascua. En la letra Q, Él es el Dios de los querubines del cielo. En la letra R, es la rosa de Sarón, el rey de reyes, nuestra redención, nuestro refugio, la resurrección y la vida, la roca eterna. En la letra S, es la salvación de nuestras almas, la sabiduría, nuestro sumo sacerdote, el santo de Israel. En la letra T, es el todopoderoso, el testigo fiel, el tesoro de gran precio, el triunfo de los cristianos. En la letra U, es el ungido de Dios, el unigénito Hijo de Dios. En la letra B, es la vida, es la verdad, es la vid verdadera, es el verbo. En la letra Y, es el yo soy ante Faraón, es el Yahvé de los profetas. En la letra Z, es el Dios de la zarza ardiendo. En la letra W casi no tenemos nosotras palabras, pero Él puede ser el wifi que nos conecta con el Dios de la gloria. Sócrates enseñó por 40 años, Platón enseñó por 50 años, Aristóteles enseñó por 40 años, y Jesús
Solamente enseñó por 3 años. Y la influencia de esos 3 años de ministerio de Jesús trasciende infinitamente el impacto dejado por los 130 años combinados de enseñanza de estos hombres, quienes estuvieron entre los más grandes filósofos de la antigüedad. Jesús nunca pintó un cuadro. Sin embargo, las pinturas más finas de Rafael, Michelangelo y Leonardo da Vinci fueron inspiradas por Jesús. Él no escribió un poema, pero Dante, Milton y muchos de los poetas más grandes del mundo fueron inspirados por Jesús. Jesús no compuso música. Sin embargo, Handel, Beethoven, Bach y Mendelssohn alcanzaron la más alta perfección en la melodía, en los himnos y sinfonías y conciertos que compusieron en la adoración. ¿Para quién? Para Cristo, el Rey de Gloria. Y todo esto, ¿por qué? Porque Jesús es sobrenatural. Jesús es sobrenatural porque bajó del cielo y vivió en el vientre de una mujer, porque se vistió de humanidad para que nosotros pudiésemos vestirnos de divinidad, porque se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser el Hijo de Dios. Llegó del cielo donde los ríos jamás se congelan, donde los vientos nunca soplan, donde nunca la gélida brisa enfría el aire y las flores jamás se marchitan. Allí nadie tiene que llamar al médico, porque allí nadie se enferma jamás. No hay sepultureros ni cementerios, porque allí nadie muere, nadie es jamás enterrado. Jesús nació contra las leyes de la naturaleza, vivió en pobreza, fue criado en oscuridad, no poseyó riquezas, ni utilizó influencias tampoco, como tampoco fue a colegios, ni dispuso de profesores particulares. Sus familiares eran desconocidos y sin relieve social. En su infancia, sin embargo, asustó a un rey. En su adolescencia desconcertó a los doctores de la ley. En su madurez subyugó el curso de la naturaleza, caminó sobre las olas y sosegó el mar embravecido. Curó sin medicinas a las multitudes y no requirió de honorarios por sus servicios. Nunca escribió ni un solo libro, pero en las bibliotecas de todo el mundo no cabrían los libros que pudieran escribirse acerca de nuestro bendito Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es sobrenatural. Nunca compuso un cántico, pero su persona ha servido de tema de inspiración para más cánticos que todos los compositores juntos. Nunca fundó un colegio, escucha, pero ni entre las escuelas juntas pueden jactarse de tener tantos estudiantes como nuestro bendito Salvador Jesucristo tiene alrededor del mundo. Nunca practicó la medicina, pero ha curado más cuerpos quebrantados que cualquier médico. Nunca practicó psiquiatría, pero ha restaurado millones de corazones quebrantados. Nunca dirigió un ejército, ni destacó un soldado, ni dispuso un fusil, ni lo disparó. Pero ningún jefe ha tenido bajo su mando a más voluntarios, ni ha obligado a más rebeldes a deponer las armas y rendirse sin disparar un solo tiro. ¿Por qué? Porque Jesús es sobrenatural. Él es la estrella de la astronomía, la roca de la geología, el león y el cordero de la zoología. Él es el armonizador de todas las discordias, el sanador de todas las enfermedades. Los grandes hombres surgieron y desaparecieron, pero mi Cristo vive para siempre. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es sobrenatural. Herodes no lo pudo matar, Satanás no lo pudo seducir, la muerte no lo pudo destruir, el sepulcro no lo pudo retener. Era rico, pero por nosotros se hizo pobre. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto se hizo pobre? Preguntémosle a María o preguntémosle a los magos. Durmió en un pesebre ajeno, cruzó el lago en una barca ajena, montó en un asno ajeno, fue sepultado en una tumba ajena. Todos han fallado, pero Él nunca falla. Él es siempre perfecto, señalado entre 10,000, el todo codiciable. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús es sobrenatural. Una vez por semana el comercio deja de funcionar y las multitudes se dirigen a las iglesias para rendirle homenaje, respeto y adoración. Y aunque han pasado más de 2,000 años desde su crucifixión, Él vive hoy, aleluya. Se destaca en su gloria celestial, proclamado por Dios, reconocido por los ángeles, adorado por sus hijos en las iglesias y temido por todos los demonios que están en este mundo. Él es nuestro bendito Señor Jesucristo
el sobrenatural. Él es el primero y el último, el principio y el fin. Él es el guardián de la creación y el creador de todas las cosas. Es el arquitecto de todo el universo y el gestor de todos los tiempos. Él siempre fue, Él siempre es y siempre será. Él fue herido, sin embargo trajo sanidad. Fue perseguido, sin embargo trajo libertad. Estaba muerto, sin embargo trajo la vida. En Él reina la paz y trae la paz. El mundo no lo puede entender. Los ejércitos no lo pueden derrotar. Las escuelas no lo pueden explicar. Y los líderes no lo pueden ignorar. Herodes no pudo matarlo. Los fariseos no pudieron derrotarlo. La gente no lo pudo retener. Él es la luz y el amor. Es la bondad, la amabilidad, la mansedumbre. Él es el santo, el justo, el fuerte, el poderoso, el puro. Sus caminos son rectos, que su palabra es eterna. Su voluntad no cambia. Él es mi redentor. Él es mi salvador. Él es mi guía. Él es mi paz, Él es mi alegría, Él es mi consuelo, Él es mi Señor y Él gobierna mi vida. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro bendito Señor Jesús, es sobrenatural. Nació en un pesebre, sin embargo, los ángeles descendieron de la gloria para anunciar su nacimiento. No tuvo dónde recostar su cabeza, sin embargo, ofrece a todos sus seguidores mansiones eternas. Vivió en pobreza, sin embargo ha bendecido a millones con riquezas inescrutables. Frecuentemente se hallaba cansado, sin embargo ofrece descanso a todos los agotados. Él tuvo hambre, sin embargo decía: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Tuvo sed, sin embargo dijo: el que cree en mí no tendrá sed jamás. No tenía un hogar propio, sin embargo dijo: al que a mí viene no le echo fuera. Fue coronado con espinas, sin embargo sus seguidores seremos coronados de gloria. Pocos lloraron su muerte, sin embargo el sol se oscureció, poniéndose de luto al mediodía, y la tierra tembló de angustia. Fue sepultado en una tumba prestada, sin embargo a todos los que le reciben les da vida eterna. Fue muerto como un criminal, sin embargo ahora está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. No ocupó ninguna posición ni autoridad, sin embargo a su nombre toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra, y cada lengua confesará que Él es el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es sobrenatural. Él descendió hasta las partes más profundas del sufrimiento y vergüenza, para que los seres humanos fuesen levantados a la altura de gloria y honor. Tomó sobre sí mismo nuestros pecados para darnos la perfección que Él tuvo. Jamás se exaltó por éxito alguno. No fue acobardado por sus enemigos, ni desanimado por dudas, ni conquistado por el temor, ni afligido por las circunstancias. Él es el carácter central de la historia, el tema de toda la predicación, el origen de la vida y la felicidad. Él es el fundamento de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Cristo es sobrenatural. Eso es Jesús. Y en este día celebramos en el mundo entero, millones de personas en este día se han congregado frente a un televisor por razones de esta pandemia, que no podemos asistir a nuestros templos queridos, a nuestra iglesia querida, para escuchar un mensaje como este. Pero millones de personas este día exaltaron y levantaron sus manos al cielo en gratitud, diciéndole a Dios: Señor, gracias porque resucitaste de entre los muertos. Gracias porque la tumba está vacía. Jesús es sobrenatural. Es sobrenatural en su humildad, a tal grado que Filipenses capítulo 2 versículo 7 dice de esta manera: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, mire usted, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dígame usted, ¿qué rey en esta tierra se va a humillar a sí mismo? Por eso es que Jesús es sobrenatural. Él tiene todas las condiciones como para ser la persona más soberbia de este mundo.
Sin embargo, Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque Jesús es sobrenatural. Sobrenatural en su humildad, sobrenatural en su amor. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, sobrenatural en su amor. ¿Qué persona va a amar tanto a la humanidad que va a entregar a su hijo? Ese es Dios nada más. ¿Qué persona le va a hacer caso al Padre de ir a una cruz, de recibir esos cruentos clavos en sus manos y en sus pies y morir por un mundo pecador que lo llevó a esa misma cruz? Solamente Cristo pudo haberlo hecho. ¿Por qué? Porque Él es sobrenatural. Sobrenatural en su gracia. Por eso dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Mira qué cosa más maravillosa. Por gracia, por amor, simplemente sois salvos por medio de la fe. Y esto no es algo de ustedes, este es un don de Dios. Este es el regalo inmerecido del que tanto se predica en los púlpitos del mundo. Esa gracia que hemos recibido aquellos que hemos depositado nuestra fe y confianza en este Cristo de la gloria. Él es sobrenatural, sobrenatural en su sacrificio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sobrenatural en su honor, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Sobrenatural en su gloria. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural en su salvación. De cierto te digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y mis queridos y amados hermanos, Jesucristo es sobrenatural en su poder. Dios mío, ¿quién ha levantado a los muertos? Dígame usted. Y todas las campañas, yo recuerdo que en mi juventud llegaban a los estadios de nuestros países predicadores que decían campaña de sanidad divina. Y muchas veces en la ignorancia de la gente decíamos: ese hombre es un sanador divino. Pero con el correr del tiempo, escudriñando la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta que el único que sana es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el sobrenatural. Y en la palabra de Dios tenemos una porción de la Escritura que me encanta. En el Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 41. Dice la Escritura, versículo 35 más bien. Dice la palabra: aquel día, hermanos. Y mira, yo quiero recomendarle a usted que cuando usted lea la Escritura, usted se transforme a ese lugar, se transporte a ese lugar y lo piense. Claro, aquellos que hemos estado en Israel y hemos pasado ya el mar de Galilea en varias oportunidades, de día y de noche, por cierto. Un mar de 12 kilómetros de largo, rodeado de montañas. Cuando los vientos soplan de un lado y del otro, eso es lo que hace que se encierre el viento dentro del lago y levante olas como si fuera un mar. Por eso le llaman el mar de Galilea, a pesar de que es un lago. Y mire usted lo que sucedió en ese día. Dice: aquel día, cuando llegó precisamente la noche. Déjeme decirle algo: yo le tengo temor al mar cuando es de día, ya no se diga de noche. Y los discípulos, dice el pasaje, les dijo, aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, lo que acabo de mencionar, de viento, y echaba las olas en la barca. Es decir, el agua estaba cayendo dentro, de tal manera que se anegaba, que se hundía. Ahora póngase usted en ese lugar, póngase usted en esa posición dentro de esa barca, con otros discípulos. Pero ¿qué más dice la palabra? Y él estaba en la popa. ¿Y qué hacía Jesús? Durmiendo sobre un cabezal. Qué interesante se me hace esto.
Jesús durmiendo sobre un cabezal en medio de la tempestad, y le despertaron y le dijeron: hermano, mira, nosotros podemos leer estos versículos. Le despertaron, pero ¿no cree usted que llegaron, le tocaron con el dedo y le dijeron: hey, Señor Jesús? No, hermano, esto fue un grito de pánico. Esto fue una situación de: hey, levántate, maestro, no tienes cuidado que nos vamos a morir. Eso fue lo que hicieron. El pobre señor estaba soñando, estaba durmiendo. Otros dicen, vamos, yo he escuchado 1000 predicaciones acerca de este pasaje de la Escritura, y se presta para un montón de cosas. Que hay momentos donde luce que el Señor duerme, pero recuerda que el que guarda a Israel nunca duerme. El que guarda a sus hijos nunca duerme. Y aquí viene el grito de desesperación, como en más de alguna oportunidad usted y yo lo hemos tenido en un momento, en una circunstancia en nuestra vida. Y hemos gritado de esa manera: Señor, que no te da cuidado lo que está pasando a nuestro alrededor. No te da cuidado. Versículo 39. Qué espectáculo más lindo cuando yo veo esto por la televisión, en las películas que hablan acerca de este milagro. Se me pone la piel de gallina. Levantándose, el Señor, recuerda, se tomó de unas sogas, reprendió al viento y escucha esto, hermano, le habló al mar. Hermano, dígame usted, ¿por qué? Porque Jesús es sobrenatural. Le habló al mar y el mar le escuchó y el mar le obedeció. ¿Y qué le dijo al mar? Calla, enmudece. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién le ha hablado al mar alguna vez en la vida? Se ha escrito del mar, se ha hablado del mar, pero el día que lo vean usted hablarle al mar, van a pensar que está loco. Sin embargo, Jesús lo hizo. Ahora, yo he vivido esta escena tantas veces, y cuando he pasado el mar de Galilea, me he puesto a pensar cómo pudieron haber sido las cosas. Y otra cosa, ¿sabe? Una de las cosas que me llama la atención a mí es esto, porque antes de que sucediera esto, póngase usted en el lugar como me he puesto yo. Y si yo voy y despierto a Jesús porque está durmiendo, ¿sabe qué es la primera reacción que yo hubiera esperado de parte de Jesús? Lo primero es que en lugar de hablarle al mar, le hablara a los discípulos. Eso es lo que yo esperaba. Que Jesús se hubiera levantado y dicho: hey, muchachos, quietos, hombre, cálmense, ¿verdad? Y moviéndose el mar para todos lados, cálmense, quietos, aquí estoy yo. Hablarle a los discípulos y tranquilizarlo. Esa es la primera reacción que yo hubiera esperado. La segunda, pues hacer algo, ¿verdad? Agarremos algunos guacales aquí, comencemos a tirar el agua de regreso. Pero jamás le garantizo y le aseguro que a los discípulos se les pasó por la mente que Jesús iba a hacer lo que hizo. Se levanta, se toma de las cuerdas y comienza a hablar ¿con quién? Con el mar. Y le dijo 2 palabras: calla, enmudece. Y dice la bendita palabra de Dios: y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús es sobrenatural. Inmediatamente después de eso, ahora sí, lo primero calma la tempestad. Y después de que calma la tempestad, me imagino yo que el Señor vuelve su mirada para sus discípulos. ¿Qué cara habrán tenido esos muchachos en ese instante? ¿Qué cara habrán tenido después de ver lo que acaban de ver, de presenciar lo que acaba de suceder, de ser testigos de algo nunca antes visto? Porque la naturaleza no se sujeta jamás a ningún hombre, pero la naturaleza se sujetó a Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios, el sobrenatural. ¿Por qué estáis así amedrentados?
En buen salvadoreño hubiera dicho atajo de miedosos. Si hubiera sido aquí en Canadá, what's wrong with you? Eso hubiera dicho. ¿Qué onda con ustedes? Como, qué sé yo. Eso que yo acabo de hacer, ¿cómo dice la Escritura? Que si tuviera fe como un granito de mostaza, dirías a este monte que se quite de aquí y se quitaría. Lo que yo acabo de hacer, cualquiera de ustedes lo podía hacer. Pero es que un momento, la naturaleza misma, el pecado mismo es el que nos detiene de este tipo de cosas. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Fue la pregunta. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y no solamente eso. Entonces, versículo 41. Mire, hermano, déjeme decirle algo. Este versículo es de ponerle un poquito de atención. Porque, mira, los discípulos tenían miedo del mar y del viento. Pero ahora resulta que el Señor calma las olas, pero el miedo no se les quitó. Ahora la pregunta es, ¿tuvieron gran temor? La pregunta es, ¿de qué? O si la quiere poner un poquito más interesante, ¿de quién? Estamos apenas en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Y se decían el uno al otro. Ni siquiera se lo decían a él. Me imagino que todos estaban en la barca viendo que la barca se había tranquilizado y se decían unos a otros. ¿Qué era lo que se preguntaban? ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sabe quién es? Ese es mi Jesús, el sobrenatural. Es por eso que la tumba está vacía. Es por eso que Él está sentado a la diestra del Dios Padre. Es por eso que Él vive eternamente y para siempre. Es por eso que Él ha conquistado millones y millones de corazones. Es por eso que Él un día se va a posar en las nubes y todos aquellos que han muerto se van a levantar de los sepulcros para encontrarse con Él en las nubes, y nosotros los que vivimos nos encontraremos juntamente con ellos en las nubes, porque Él es el sobrenatural. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La exaltación de nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús. Es por eso que Jesús dijo esas palabras tan maravillosas y eternas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Querida iglesia, en este día de resurrección, déjeme decirle, el sepulcro está vacío. Jesús está vivo y está sentado a la diestra del Dios Padre. Aleluya. Bendito sea su nombre eternamente y para siempre. Oremos al Señor. Padre querido, en un día como hoy te exaltamos, te glorificamos por lo que tú eres, sobrenatural. No hay explicación a las cosas que tú hiciste, Señor, porque eres Dios sobre la tierra. Porque es Dios encarnado. Porque es el Dios que mostró su gloria mientras caminaba por los caminos polvorientos de la Palestina antigua. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Gracias por tu vida, por tus milagros, por tu compasión, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias por tu muerte.
Y en este día, gracias por tu resurrección. Esa resurrección que afirma que nuestra predicación es verdadera. Esa resurrección que afirma que nuestra fe es verdadera. Esa resurrección que nos confirma que si tú vives, nosotros también viviremos. Tu iglesia en el mundo entero exalta tu nombre. Tu iglesia en el mundo entero te da honra y gloria que tú mereces por siempre. Mientras oramos, si usted nunca antes le ha entregado su corazón a Jesús, mira, este es un día maravilloso. La resurrección de Cristo es la razón por la que los cristianos adoramos el primer día de la semana, porque Jesús resucitó en un día como hoy. Si usted siente la necesidad de Dios en su vida, ahí donde está, dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Reconozco que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, y hoy me arrepiento. Te pido perdón por mis faltas. Gracias, Señor, por poner tu cuerpo. Gracias, Señor, por derramar tu sangre. En este día abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero invitarle a crecer en el conocimiento del Señor y su bendita palabra. Por medio de nuestras redes sociales usted puede conocer mucho acerca de la palabra del Señor y de nuestro bendito Salvador Cristo Jesús. Padre querido, gracias por tu amor inefable. Gracias por todo lo que has hecho por este mundo. Te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Gracias por ser sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, yo quiero invitarles a regresar en 3 horas a las 6 de la tarde. Tengo un sermón que se llama Resurrección y Fe. No quiero que se lo pierda, por favor. Hoy a las 6 nos veremos aquí con la ayuda del Señor. Que la paz de Cristo les acompañe. Que el Señor me los bendiga. Buen provecho. Hasta más tarde.